Egunon, es que ricasco por haberme invitado. Decíamos antes, una lástima porque en 2 días no he llegado a más con el euskera, pero encantado de poder estar en un entorno donde se habla y ayer, que me di una vuelta bastante larga, veo que tiene una presencia, decía antes a Gorbiñe, ¿no? Que yo no la había detectado años antes, y parece algo fantástico. Bueno, Miquel planteaba un poco pues, los trazos biográficos. Yo lo que diría, porque me va a ser útil para comentaros lo que os quiero comentar, que esa especie de intersección entre lo político y lo técnico, entre el conocimiento y la acción, es muy interesante para mí, porque de hecho también conforma mi actividad personal, política y profesional. Algunas veces he actuado en el campo de la política, fuera y dentro de las instituciones. Otras veces me he dedicado a la gestión pública y también, como ahora y anteriormente, pues en el campo de la actividad, digamos, privada. Pero creo que es interesante porque ayuda también a ver lo complejo que es lo que vamos a tratar hoy. Es decir, que si tú vienes con el manual al uso de lo que nos han enseñado en la Universitat de Barcelona o la Universitat Autònoma de Barcelona y quieres predicar en función de lo que te dicen que es en la Organización del Desarrollo Comunitario, pues lo tienes fácil, pero igual no encaja, ¿no? Igual hay problemas y chirría el trasfondo, digamos, de una cuestión que es clave, y es que en el campo municipal, en el campo de la política en general, pero en el municipal en particular, el vínculo con la acción es directa y cotidiana. Y eso contrasta continuamente con lo que nos dicen que debe ser, ¿no? Hay una especie de diferencia fundamental entre cómo son las cosas y cómo debieran ser las cosas, y en el campo de la política el tránsito del es hacia el debe ser es fundamental. Bueno, eso como nota introductoria pienso que es importante. Luego yo me preparé una intervención que ayer modifiqué, porque pensaba, creo que vamos a hablar más de cocina, ¿no? De cómo debieran ser las cosas sin desconectarnos de cómo son. Y para mí lo importante es identificar, y me gustaría compartir con todos ustedes qué retos hay en el campo de la organización de la comunidad, de lo comunitario. Una previa. Lo comunitario está en boga. Hay que hacer cosas comunitarias. Hay una presión para ello y muchas veces no sabemos exactamente de qué hablamos, si de generar actividad, si de tener un equipamiento cívico, si de tener un conjunto de personas vinculadas a una actividad determinada, si son procesos participativos. La cuestión importante, la comunidad antes se fraguaba desde la base, se generaban comunidades, porque éramos sociedades mucho más homogéneas en términos de condición y en términos de identidad. El mundo del trabajo, para poner un ejemplo, unía gente en lugares. La tríada trabajo, fábrica, barrio, familia, organizaba, entre comillas, naturalmente, procesos comunitarios. Las comunidades son referencias morales, vínculos de relación densos. Hay ayuda mutua, autorreconocimiento, tenían y tienen una base moral, y son sustrato de acción colectiva, que es la manera de actuar conjuntamente para conseguir objetivos precisos. Del mundo del trabajo, las agrupaciones de trabajadores, los sindicatos, barrios, entidades vecinales, movimiento vecinal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que la idea fundamental aquí y ahora es que no hace tanto tiempo atrás, unos 40 años, por poner una cifra, lo comunitario
era lo que se producía por la vía de la interacción cotidiana entre gente que compartía condiciones y, por tanto, era semejante. El mundo del trabajo, y eso lo hemos vivido en primera persona todos y todas, ya no une como antes. Se diversifica, las condiciones contractuales son muy diferentes, procesos de producción deslocalizados, trayectorias vitales en el mundo del trabajo que son oscilantes, a veces para arriba en espiral. Nadie piensa que empezará a trabajar en un lugar y acabará en ese lugar. De hecho, hay una gran distinción entre el mundo del trabajo vinculado a la administración pública y, por tanto, de base funcionarial, y el trabajo fuera de la administración pública. Todo eso es muy maleable, no sé si me explico bien. No es menor. Yo, que fui alcalde de Vilassar, teníamos 10 fábricas textiles. La fortaleza de la defensa de los intereses de los trabajadores era de las más referenciadas en la comarca. Se construyó una sociedad civil en función del trabajo, entre el mundo del trabajo y también de la patronal. Mis padres se conocieron en una fábrica y aún siguen dándole. Todo eso ha desaparecido. Tenemos logística, algo de comercio. Bueno, eso es muy importante. Por tanto, ¿con qué nos encontramos ahora? Con una debilidad estructural para formar comunidades desde la base y lo avanzo con una necesidad de establecer políticas públicas y, por tanto, servicios públicos orientados a la organización de la comunidad, que ya no es tan fácil de organizar porque no se generan las condiciones estructurales para que la gente se reúna, comparta condiciones y se organice por su cuenta, ¿no? Luego es una paradoja, es decir, que la administración pública y en abstracto el Estado se dedique a organizar comunidades, es como mínimo una cuestión, para mí, paradójica. Yo ya tengo una edad y no me lo hubiera imaginado. Que sea un servicio público la organización de la comunidad es algo que hemos de tener en agenda. ¿Y por qué? Porque igual estaríamos más tranquilos, dejadme hacer la broma, sin que nadie se organice, porque, claro, eso también implica potencial de conflicto. Pues no, en la medida en que las sociedades se organizan desde la base, se revinculan y generan eso que académicamente se define como capital social, de más calidad es la democracia y más capacidad de gobierno en aras del interés general, el bien común, se puede realizar. Cuanta más interlocución haya entre el gobierno y la sociedad civil y las referencias personales y comunitarias del territorio de referencia, más posibilidades hay de ser eficientes en el campo de las políticas públicas. En suma, en la medida que haya fortalecimiento de la comunidad, de las comunidades, con un compromiso político, democrático de por medio, más democracia habrá y, por tanto, más prosperidad habrá. ¿Por qué son necesarias las comunidades? Porque generan autoprotección popular, porque permiten prosperar con mayor eficacia, porque el reconocerse es algo que permite tirar adelante más que si se vive de manera fragmentada y individualizada. Por tanto, primera cuestión, pensemos un servicio público de organización comunitaria. No es menor, no es algo periférico, no es una tontería. Del mismo modo que en función de una cartera de servicios se prestan servicios individuales y familiares en el campo, por ejemplo, de los servicios sociales. Pero eso implica, y eso es otro tema, no lo tocaré hoy, una profunda remodelación en el campo de las políticas públicas de carácter social y de la aportación profesional en ese campo, porque estamos formados y formadas fundamentalmente para atender personas y estamos formados y formadas específicamente para atender personas que están en condiciones de precariedad y estamos formados y formadas para contener
a quien es dependiente, pero no en habilitarlo hacia la autonomía. Vamos a los retos. Yo creo que me he comido ya, y no quería, unos 15 minutos, ¿no? ¿Sí? Pues los retos van a ser, en función de lo que he dicho, bastante desgranados, y creo que los van a localizar perfectamente igual que yo lo hago. ¿Qué caracteriza nuestra sociedad y qué compone el reto fundamental hacia la organización de la comunidad? Vivimos en sociedades desiguales. ¿Eso es nuevo? No. Lo han sido siempre. Hay una novedad de hace unas pocas décadas, que es que no está asegurado el progreso. Nosotros venimos de un clima cultural donde, bueno, en las comidas en casa, los padres te decían, oye, si tú estudias y te esfuerzas, vivirás mejor que nosotros. Eso se ha roto. Es evidente que si tú te esfuerzas y tienes una formación adecuada, vas a tener más posibilidades, pero no te aseguran que vivas bien. El esfuerzo dará consecuencias, sí, pero no hay una relación causal o mecánica entre tu esfuerzo y tu futuro. Hay una relación causal y mecánica entre tu herencia y tu futuro, pero no tanto entre tu esfuerzo y tu futuro. El progreso, esa palabra que aún utilizamos, que vivimos, no está asegurado. Por tanto, hay un interrogante. Antes decíamos, comentaba con la diputada, y yo creo que lo he dicho muy bien, hay un interrogante sobre el futuro, que es incertidumbre. Somos sociedades desiguales. Una parte de esa desigualdad se enquista, es muy difícil que alguien salga de ella, pero también es cierto que mucha gente vive relativamente bien y tiene capacidad de consumir. No obstante ello, hay un malestar generalizado. Los conflictos son más de toma y daca. No sabemos cómo estudiarlo, pero hay un malestar. Y ese malestar es, en términos de desigualdad, la incertidumbre hacia el futuro. Los sociólogos de los 80, yo creo que los mejores sociólogos y sociólogas están en los 80 del 20, tienen que venir de mejores, pero no llegan a darse actualmente, ya lo indican, ¿no? Es un proceso de individualización, es una desescalada del progreso. Bueno, es la incertidumbre como riesgo. Yo estoy bien ahora, puedo permitirme unas vacaciones, puedo consumir, me va relativamente bien, yo estoy viviendo al límite, mis ingresos me dan para lo que me dan, o yo estoy viviendo mal, pero esto es un 20%. Bueno, no deberíamos estar, en principio, tan malhumorados, ¿no? Y, en cambio, lo estamos por la incertidumbre, porque yo no sé si voy a continuar permitiéndome la vida que llevo en el término de 2, 3, 4 años, ¿no? Es decir, el interrogante es, podría ser que ahora lo que me va bien no me vaya bien. No es solo que pierdas el trabajo, que te echen, que tengas que espabilarte, que tengas una edad determinada donde esto es más difícil. Algo tan habitual y cotidiano como una separación o una familia que se fractura genera pobreza. A veces lo tenemos aquí mismo y no lo vemos, ¿no? Evidentemente, todo el mundo es libre de continuar queriendo o de no hacerlo. Pero eso, a una escala tan importante como la nuestra, genera precariedad, incertidumbre. Por tanto, vivimos en una sociedad desigual, que no vamos a ahondar más en ello, pero por cuestiones relativas a la organización de la economía, tenemos un gran interrogante enfrente que nos genera malestar, tensión sistémica. Pero también la diversificación. Somos sociedades mucho más diversificadas. Eso quiere decir que en términos de condiciones, de situaciones culturales, de cambio de roles, pero también de la manera que tenemos de expresar nuestras subjetividades,
Nuestras sociedades son claramente más diversificadas internamente que lo eran hace 40 años. Ejemplos, el proceso de movimiento de población que ha habido, que se concreta en el proceso migratorio, es muy importante ahora. Y estamos hablando, en el caso catalán, por ejemplo, de 20 años y sobre todo de 10 años. Hay que considerar que en Barcelona, en 1999, había un 3-4% de población de origen inmigrante extracomunitario. En Barcelona estamos ahora en el 35%. Decimos que en Salt, en un periodo de 15 años, Salt, una población cerca de Girona, venían del 5-8 en 2000 y están en el 40%. Un movimiento de población muy importante. Esto estamos hablando en términos de objetividad, Y este movimiento de población, bueno, genera una mayor diversificación de lo que antes era más semejante, ahora es más diverso. Eso es evidente, ¿no? Sentido común, eso cambia el paisaje humano de muchas poblaciones catalanas, va a cambiar y está cambiando el paisaje humano de muchas poblaciones en Euskadi. De roles, en términos de género, por poner el ejemplo, el rol asociado a la distinción de género ha ido variando con el tiempo. Por tanto, todas aquellas normas y estabilidades, dejamos aparte el hecho de que fueran discriminatorias o generaran una desigualdad interna, como es evidente que era, ¿no? Pero el cambio en la manera de encarar los roles confirma que hay nuevas pautas y normas que seguir, que eso también genera diferencias importantes, y en el campo del sexo y el género hemos visto que es toda una línea de intervención metodológica, académica, política, etcétera, que algunas veces incluso llegamos tarde a entender novedades, ¿no? Y el de las subjetividades, que conecta mucho con lo que acabo de decir. Somos sociedades, lo decían los sociólogos en los años 80, Ulrich Beck, de manera paradigmática, el proceso de individualización. Estas sociedades que aquello que las unía ahora ya no las puede unir, el factor trabajo, el territorio, las condiciones urbanas donde nos concentramos, genera un proceso de individualización donde hay la sensación que estás tú, como si fueras un protestante, ¿no? Que estás tú solo ante el conjunto. Pero además, políticamente hablando, incluso desde un punto de vista moral, nosotros, nosotras, ya lo promovemos, ¿no? Debes ser quien quieras ser, debes tener un proyecto de vida. Siempre me ha hecho mucha gracia esto, porque un proyecto de vida, ¿qué es? Que te metes enfrente del ordenador y te lo diseñas. En el campo del consumo, en el de la política, etcétera, se centra todo en la individualidad. Y nosotros hemos comprado ese relato conforme lo más importante es que tu individualidad, tu subjetividad, se pueda desplegar sin condiciones. Fijaros que cualquier subjetividad que tiene algún tipo de vínculo con una reivindicación política reclama inclusión al sistema, reclama reconocimiento al sistema político. Quiere ser una diferencia incluida en el campo de las diferencias reconocidas en el sistema político democrático. Y eso parte del yo, ¿no? De cómo me veo, cómo siento. El verbo sentir toma mucha más volada, decimos en catalán, vuela mucho más alto que el verbo hacer. ¿Me explico? Bueno, por tanto, desigualdad y diversificación. La desigualdad nos remitimos a cuestiones de tipo material. En función de la desigualdad, tu capacidad para la autonomía es mayor o menor. Se entrecruza con la diversidad. El proceso de desigualdad sistémica se entrecruza con la diversidad interna en nuestras sociedades. Este es un reto fundamental porque esta combinatoria fragmenta la sociedad.
la fragmenta. Y la fragmenta de tal manera que podríamos incurrir nosotros mismos en el error de ahondar en su fragmentación. Y esto es entrar en un terreno complicado, pero al final es el terreno en el que hay que entrar. Es un jardín, pero hay que entrar en el jardín. Desde el punto de vista de la comunidad y de lo comunitario, es un problema que nos veamos a nosotros, a nosotras, como individuos autorreferenciales, y es un problema que nuestras sociedades se fragmenten. No vamos a contrarrestar una tendencia que es ahora una formación social, ¿no? Una manera de organizar las sociedades, pero debemos interpretar de manera correcta la situación que tenemos para actuar en consecuencia. Y voy a ello en esta última parte de la intervención. La fragmentación comunitaria conduce a identidades diferenciadas que en ocasiones contrastan y entran en liza. Voy a poner un ejemplo para que se vea claro. En Pontmajor, un barrio de Girona, Pontmajor es un barrio que se construyó en base a gente trabajadora, de Girona mismo y de otras partes del Estado, en el proceso de inmigración de los 60-70 del siglo XX en Cataluña. Un barrio cohesionado, como otros barrios de la misma índole en Cataluña, ¿no? Bellvitge en el Hospitalet, por ejemplo, o Sant Cosme en el Prat de Llobregat, o Poblenou en Barcelona, etc. Barrios de clase trabajadora, bien cohesionados, con una capacidad de intervención pública muy importante porque la asociación de vecinos tenía su relato en los trabajadores de la fábrica. Por tanto, contribuían, gracias a su interlocución con las autoridades, al desarrollo en términos de cohesión, de servicios, de acceso a servicios esenciales en su barrio en concreto, en este caso en Pontmajor. Como consecuencia del movimiento de población al que aludía anteriormente, en Pontmajor actualmente no hay una misma base social de residentes. Un 30% de la población es de origen migrante. Bueno, podría continuar siendo un barrio como lo fue antaño, porque no tiene mayor problemática en principio. No estamos hablando de barrios con una degradación importante, que es un objeto hoy día de política pública en la Ley de Barrios y Municipios. Pero tienen un problema. No es normal que las escuelas en Pontmajor contengan la primaria y secundaria pública hasta un 80% de chicos y chicas de origen inmigrante. Si son el 30%. El ayuntamiento reconoció y trabaja con colectivos migrantes, con expresiones culturales diferentes, etcétera, y por tanto tiene una relación buena con cada agrupación. Pero no hay manera que las diferentes agrupaciones en Pontmajor trabajen conjuntamente para realizar su fiesta de barrio, su fiesta mayor. No hay manera que compartan espacios como debieran. No hay manera que se vinculen. Tenemos que la gente, para que nos entendamos, de Girona o la gente del barrio toda la vida, que viven allí, pues a los niños, a sus niños y niñas, los llevan a otros colegios fuera del barrio. Tenemos que se reúnen y se asocian entre lo que ya es tradicionalmente el tejido asociativo del barrio. Por tanto, participan. Y los nuevos residentes, más o menos también, se han ido aposentando, tienen sus agrupaciones, etcétera, pero no se vinculan. Primera cuestión fundamental. No hay acción comunitaria si no es una acción comunitaria que en algún punto es conjunta del conjunto de la población, de sus referentes. Hacer actividad comunitaria segmentando sin querer a colectivos es muy mal asunto. Es muy mal asunto. Se entiende
que hay que hacer tratamientos o acciones o hay que referirse a colectivos específicos por su singularidad durante un tiempo, pero no es una opción y no es correcto y tendrá malas consecuencias quedarse ahí, porque no habrá solución comunitaria en términos de autoprotección popular, de prosperidad, de interlocución con las instituciones democráticas, con el ayuntamiento, con la referencia fundamental del gobierno local, si no hay un tejido asociativo, agrupaciones comunitarias que se vinculen. Eso será un problema, porque en nuestro tiempo el elemento fundamental de la identidad es muy importante, mucho más que lo que hemos querido admitir en Cataluña mismo. Aquí la única cuestión fundamental es que se escolarice, se trabaje y se prospere. Desde luego, eso es fundamental. Pero también que se vincule, que se gestionen las identidades y permitidme que haya una identidad de grupo conjunta de confluencia. En países como los nuestros esto es importante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir barrio, quiere decir ciudad o municipio, quiere decir país. La base de confluencia comunitaria debe tener una narrativa, un relato vinculado a lo que es fundamental desde el punto de vista de la autonomía de cada cual y, por tanto, de poder tirar adelante, que tiene que ver con la posibilidad de prosperar. Pero tiene que ver también con la posibilidad que la promesa de la prosperidad confirme que puedes mantener tu identidad, pero debemos confluir en algo que nos una. Base moral común, una clara explicitación de las normas de conducta básicas en democracia y algo tan intangible como la identidad más de trasfondo que tiene que ver, según el lugar, con elementos de seña de identidad nacional. Eso no se puede menoscabar, porque cuando las identidades están en liza, se genera una situación de conflicto potencial muy importante. Que es, bueno, resulta que, imaginemos, voy a entrar más en el campo de la política ahora, ¿no? Yo tenía claro qué era y ahora resulta que me dicen que no debe ser así, y que lo tengo que entender todo y comprender todo. O por una cuestión de defensa frente a un entorno hostil, mantengo mis señas de identidad sin diálogo posible con la ciudad, con el barrio, con el país que me debiera acoger también. Esto está generando situaciones de conflicto que hay que poder abordar y más vale hacerlo ahora que más tarde. Y lo digo porque la fragmentación de las relaciones comunitarias, el proceso de individualización que comentaba antes, llevan a una situación en que si la gestión pública no responde sin dar demasiadas vueltas al asunto, nosotros en Cataluña nunca hubiéramos dicho, estaba fuera de nuestra imaginación que tendríamos una extrema derecha catalana, que va a ser muy competitiva en las elecciones municipales de 2027, lo va a ser, y lo va a ser en las elecciones al Parlamento de Cataluña cuando las haya. Hace 4 años nos hubieran dicho que estaríamos en la situación que estamos, aparte de muchas otras cuestiones, y no lo hubiéramos creído. Por tanto, hacerlo mal tiene consecuencias. Hay que hacerlo bien. ¿Y cómo voy de tiempo? ¿Cómo? 5 minutos.
El reto es enorme y el reto, por tanto, debe estar en la agenda política. Debe estar en dos agendas confluyentes, en la política y en la política pública. Y creo que el mundo de los municipios son fundamentales porque conocen directamente qué necesidades hay, cuál es la situación, cuál podría ser en un futuro. Los municipios tienen que ser ponentes, en este caso, tanto de política pública comunitaria, no proyectos comunitarios, ahora yo tengo una cosa, yo tengo otra, todas magníficas, ejemplares, y seguro que vais a aprender muchísimo en esto. Hay que compartir una política pública de carácter comunitario desde el mundo local a las instituciones democráticas vascas, catalanas, etcétera. Pero hay que hacerlo de esta manera. Y hay que hacerlo partiendo de tres premisas. El conocimiento que tenéis, la capacidad de interpretar este conocimiento. Espacios como este son fundamentales. Herramientas. Aunque a veces eso comporte más complicaciones y más conflicto. El capital social que tengáis, las organizaciones que se desarrollen en vuestros municipios, el tejido asociativo, las iniciativas cívicas, lo que se denomina capital social, hay que mimarlo. Sobre todo porque vivimos en un mundo donde podría ser que se debilitara más. Por tanto, como eje de política pública comunitaria y, por tanto, como servicio público comunitario, el capital social que se tenga hay que cuidarlo y facilitar que prospere, que se mantenga y que aumente su capacidad de incidencia. Pensar las infraestructuras sociales, eso quiere decir los equipamientos, todo aquel equipamiento de carácter público que proporciona servicio público y que es una referencia para la comunidad en sentido amplio, es muy importante. Es la literatura de las infraestructuras sociales. Hay que pensarlos de una manera polivalente, en el sentido de que algunos tienen un servicio específico que ofrecer, una biblioteca o un centro de salud, pero deben irradiar una cierta polivalencia en el sentido de que permitan facilitar procesos de confluencia y de organización comunitaria. En el ámbito de la salud, alimentación, sexualidad, etcétera, son proyectos que vinculan a gente más allá del hecho de ser atendido. En las bibliotecas se ha detectado quién tiene más dificultades para tirar adelante los estudios y se le puede ayudar. La dimensión servicio tiene que ir vinculada, siempre que hablemos de equipamientos públicos, a algún tipo de proyección comunitaria o organización de la comunidad. El espacio público y el entorno urbano. La planificación urbana es la competencia primera de los municipios. No la desvinculemos del campo de lo social. Yo digo muchas veces que el urbanismo es la primera política social, porque compone población. Espacio público debe ser de acceso universal, debe generar interacciones sociales, debe ser utilizado por el nosotros colectivo, que es la comunidad del municipio que sea. Pero el espacio público debe incluir y debe, tanto como sea posible, generar actividad más allá del tránsito y la frecuencia con que se lo utilice para ir de un lugar para otro. Lo urbano, la vivienda y el espacio público, la vivienda es otro tema que no tocaremos, pero es muy importante. Y un último apunte, ese espacio público colindante a infraestructuras sociales y equipamientos de manera muy singular, más allá de las plazas, calles, etcétera, eso que vincula equipamiento y el espacio público del entorno, porque el punto fundamental es que, más allá de los proyectos que tengamos, hay que incentivar la interacción social que antes se daba de manera natural y ahora es más difícil que se dé. Debes generar contextos físicos que multipliquen las interacciones entre individuos. En el ámbito urbano, una última nota. Es muy importante generar tanta pluralidad como sea posible de condiciones socioeconómicas,
y también de orígenes, cuando eso sea un elemento fundamental del cambio de población de nuestras sociedades o municipios. Para evitar la segregación. La segregación ahora, a diferencia de antaño, genera procesos de pauperización y de desvinculación comunitaria genera. Nuestros barrios, nuestros municipios deben expresar en todo lugar la pluralidad de condiciones que se dan en el municipio. No se pueden especializar, o es negativo que se especialicen barrios en condiciones socioeconómicas pobres, con otros con condiciones socioeconómicas muy benestantes. Cuando esto sucede, pasa lo que nos pasa en Cataluña ahora, donde hay barrios y municipios completamente desconectados del conjunto de la población y del progreso en términos de país. Y se ahonda en la pauperización y se ahonda en la incapacidad para prosperar. El espacio público, las infraestructuras sociales, pero el urbanismo deben tejer sociedades plurales. Porque además, en términos de comunidad, cuando quien está en peores condiciones se puede realizar o se puede relacionar con quien está en mejores condiciones, tiene más posibilidades de compartir espacios, relaciones, tejido asociativo, amistades que le permitan prosperar, que le abran más puertas. Es que tampoco hay que haber estudiado demasiado, ¿no? Cuando tú compartes, allí decimos un splay, un centro de chavales y chavalas que hacen excursiones y tal, tienes más puertas abiertas si estás en malas condiciones. Cuando yo fui alcalde, pedí expresamente que el centro abierto que había para chicos y chicas en riesgo social, porque las familias, porque la desestructuración, dije, pero oye, ¿para qué tenemos un centro solo para chicos y chicas en riesgo social si nos conocemos todos y todas? Compartimos espacio, ¿no? Porque te puedo presentar unos cuantos que no estén en riesgo social, pero no pegan un palo al agua en los estudios, ¿no? Compartimos espacios y comparten espacios. No hay que fragmentarlos y, sobre todo, no hay que hacerlo como principio. La pluralidad, la mezcolanza permite que el conjunto se reconozca mucho más, la identidad sea mucho más común, se comparta vida, se comparta prosperidad, se comparta información, vincular y vincular, nunca fragmentar, tanto como sea posible. Y finalmente, el demos en el marco municipal debe ser un nosotros que se identifique como tal, no un conjunto de nosotros por separado. En los procesos de deliberación democrática por proyectos tractores o importantes que se lleven a término en el campo de las políticas públicas locales, hay que enfocarla más desde la deliberación comunitaria que en los procesos participativos de consulta, sí no. Es mucho más importante el diálogo y asumir en el diálogo el conflicto y la posibilidad de llegar a consensos mediante la superación del conflicto que el hecho de, con todo el cariño y el reconocimiento, tener unos presupuestos participativos en la partida tal, ¿no?, que es el tanto por ciento, aquel que te dicen, bueno, escoge. Pero muchas veces escoges aquello que... Una pista de skatepark, un espacio de socialización para perros. Bueno, estoy un poco caricaturizando, pero es mucho más importante que el proceso de liberación sea comunitario en el sentido de que, aunque se tengan en cuenta las diferencias y, por tanto, se reconozcan esas diferencias de interlocución y de motivación, haya un lugar común donde acordar, por la vía del consenso y la superación del conflicto, aquello que es importante en términos de desarrollo local. Y hay que hacerlo conjuntamente. No vale decir que aquí están los jóvenes, aquí están los inmigrantes, aquí están las personas mayores. No, no. Hay que haber ágoras comunes de intervención. La comunidad en el siglo XXI, en un proceso de diversificado de desigualdad, de diferenciación interna de nuestras sociedades
de individualización, y con eso concluyo, acabo, requiere políticas públicas comunitarias como un elemento central de la gobernanza democrática actual, requiere un servicio público destinado a la organización de la comunidad, requiere repensar el proceso participativo para que consolidemos, organicemos y consolidemos un nosotros colectivo que nos identifique como base fundamental para la prosperidad y para la profundización de la democracia contemporánea. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier, yo te he escuchado muy a gusto. Me gustaría que nos comentaras un poco, dentro de esa diversificación y fragmentación de riesgo que existe en Cataluña, la experiencia en cuanto a la convivencia y el idioma, cómo se está abordando, cómo la abordáis. Puede que, por lo menos en Guipúzcoa, sea una de los retos tremendos, ¿no?, que tenemos para poder construir una nueva identidad colectiva y, bueno, no sé, algo inspirador, si nos puedes aportar, que os esté ayudando, que esté sirviendo. Sí. Yo creo que lo primero es que debemos hacer autocrítica de cómo lo hemos hecho hasta ahora, ¿eh? Para decirlo de manera muy clara y con total honestidad, creo que hemos trasladado voluntades del deber ser a cómo son las cosas de una manera inexacta. Por ejemplo, nos terrorizaba hablar de integración, ¿no? Y seguramente aquí, ostras, integración, no sé qué quiere decir. No sé. Hay palabras que no utilizábamos porque casi eran pecado, ¿no? Bueno, pues el hecho es que en Cataluña, durante un corto periodo de tiempo, hay un cambio de población muy importante. Eso genera, es evidente y es objetivo, y es así, una tensión de acceso a los servicios públicos. Eso podría decirse es competencia, por tanto, o es responsabilidad de las instituciones. Hay que dotar de mayor suficiencia económica y organizativa a estos servicios, porque deben asumir una población que no había anteriormente, ¿no? Nadie tampoco critica que haya una tensión de acceso a los servicios públicos por el proceso de envejecimiento de la población, porque en la latencia del conflicto hay no solo la tensión de los servicios públicos, sino, bueno, un conjunto de identidades, valores, normas con los que no habíamos convivido. Algunos amigos míos que durante mucho tiempo sobre esta cuestión decían no hay ningún problema, ahora me dicen, hombre, no sé, depende, ¿no? Hay que avanzarse. Yo creo que en nuestro caso vamos rectificando. ¿Rectificar qué quiere decir? Por primera vez no. Hace tiempo hubo una ley de barrios y municipios, ley de barrios y vilas, que decimos allí, que plantea intervenciones urbanas a partir también de un elemento fundamental que no se sabe mucho cómo hacer, que es que debes organizar comunidades. Es decir, hay una política urbana a gran escala que no solo está centrada en la mejora de las condiciones del entorno urbano, vivienda, espacio público, sino, y particularmente, en la capacidad de tejer comunidad y capital social de vínculo. Es interesante, porque es lo que nosotros, cuando yo estaba en la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria, impulsamos. Pero es interesante porque la necesidad la ve todo el mundo. ¿Cómo hacerlo? Ya es otra cosa. Porque vamos con el esquema previo de decir, bueno, ¿yo quién tengo aquí? Pues tengo a las mujeres magrebíes de tal. Tengo los jóvenes que están fuera del sistema educativo. Tengo las personas mayores que me reclaman participación. Haces un listado de la compra y luego tienes un proyecto para cada uno, ¿no? O tengo la comunidad gitana en Pontmajor o en San Joan de Figueras, que es importante y que determina la dinámica de la población. Se está justo ahora planteando de qué tipo hay que pensar, ¿no? O cómo hay que pensar la política social comunitaria y cómo hay que evaluar su capacidad de incidencia. Eso es muy importante.
¿Cómo podemos medir el rendimiento de la capacidad de organización comunitaria? Luego, gracias a la capacidad asociativa aún latente en la sociedad catalana, tenemos un conjunto cada vez mayor de chicos y chicas, de jóvenes y de profesionales que provienen del proceso migratorio, con un importante sincretismo cultural entre la identidad de partida y la que han asumido en términos de país y de catalanidad. Y eso es importante porque a nosotros también nos ha hecho reaccionar de una manera más relajada. O sea, dominar los elementos básicos del país de acogida y particularmente los elementos culturales clave y la lengua es sumar, no es tener un problema de reconocimiento frente al otro. Algo que estaba fuera del debate porque se veía como complicado, aunque siempre como necesario, es de qué manera no solo tejemos sociedades que prosperen, la intervención en barrios y municipios de la Generalitat actualmente, sino que además que compartan una identidad de confluencia. Y en ese momento, para un espacio político general amplio en Cataluña, esa identidad de confluencia debe ser la catalana. De cómo compartimos catalanidad. Es que yo no sé cómo explicarlo de otra manera, ¿no? Si es poco técnico lo que estoy diciendo ahora, pero en términos de identidad es muy importante porque dejadme que haga incursiones en la política, creo que la estoy haciendo todo el rato, ¿no? Pero si no, se vive una situación potencialmente peligrosa que es estar en una especie, en términos de identidad, de bocadillo, d'entrepà, que decimos en catalán, entre el Estado y la población, ¿no? Eso hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo fundamentalmente porque todas hemos cambiado suficientemente como para no dar por sentado que si lo hacemos mal, en la línea que comentabas ahora, el conflicto aumentará. Y ustedes igual no se imaginan, pero podrían pasar por el proceso que hemos pasado nosotros en Cataluña. Empiece a haber personas, organizaciones que digan, oye, aquí nos plantamos y vamos de este palo. La extrema derecha en Cataluña ahora es muy importante y lo vamos a ver en el futuro. Hola, Egunon. Yo quisiera aprovechar para preguntarte, nos has puesto, digamos, un horizonte como propuesta hacia dónde tendrían que caminar las políticas públicas con esta orientación. Mi pregunta es, para ello la herramienta principal, desde nuestro punto de vista, es la administración pública. ¿Cómo como administración pública para desarrollar esas políticas públicas? ¿Cuál es tu interpretación sobre cómo estamos organizados, qué cultura organizativa tenemos, si las tendencias actuales, si vislumbras pues, unos retos también para poder acometer esas políticas públicas en esa edición? Si previamente también nos tenemos que chequear a nosotros mismos y decir, ¿estamos preparados para, como organización, como conjunto de personas que trabajamos con una cultura organizativa X, estamos en buena disposición para poder desarrollar esas políticas? ¿O cuál es tu lectura un poco sobre eso, sobre ese tema? O sea, ¿qué tipo de administración pública tenemos para desarrollar, en líneas generales, o sea, es decir que, no será lo mismo hablar de un ayuntamiento que una diputación o el gobierno de la Generalitat, pero en general, como administración pública, como... Es todo un tema La verdad, es muy importante. Bueno, la administración pública ya lo veis. Ahora mismo en la Generalitat acaba de presentar un estudio de reforma de la administración para hacerla más ágil, etcétera. Porque la administración como tal, con todo lo que hemos hablado, tiene un problema estructural en sí misma, ¿no? Y es que es
casi un lugar común pensar que la Administración se tiene que blindar hacia cualquier problema en términos de corrupción, mal gasto, etcétera, de tal manera que se ha generado, y eso es positivo, pues se ha generado, desde mi punto de vista, una especie de caja negra de la Administración en relación al conjunto de la sociedad, ¿no? No sé si aquí pasa con el ahínco que pasa en Cataluña, pero la Secretaría de Intervención Municipal es muy importante. Por ejemplo, no hay manera muchas veces de poder llegar a un acuerdo básico sobre lo que se puede hacer para realizar una determinada política o para llevar a término determinada acción. No sé quién lo definió como tal, pero hablaba de una administración pública centrada en una burocracia defensiva y en una especie de terror a la firma, ¿no? Ingeniero, secretario y tal, no, esto no lo firmo, ¿no? Y esto todo dilata de tal manera la posibilidad de llegar a realizar proyectos, a mejorar servicios, en definitiva, a gobernar, que es realmente un problema que yo creo que hay que solucionar porque es de motor de la administración pública, ¿no? Cuando hablamos de hacerla más eficiente y de agilizarla, como se hace en la Generalitat ahora, no entran en ese punto fundamental de estructura de administración pública que tiene que ver con el proceso legal y de intervención. Con lo que para mí es un brindis al sol. Porque si tú tienes al conjunto de tu personal contenido sistemáticamente, alargando procesos de manera indefinida, no hay ni tan solo la posibilidad de equivocarse, ¿no? Luego hay un elemento de cultura, ¿no? Yo creo que la lógica de la administración pública y, por tanto, de la base funcionarial de la administración pública tiene que abordar una cuestión que plantea en la relación de posiciones de trabajo una mayor diversidad. O sea, no es normal que en el campo de las políticas sociales y cuando debas tratar con gente sigas, por regla general, convenios de oficina. Para decirlo un poco abruptamente, ¿no? Es decir, que hay una masa importante de técnicos y técnicas vinculados al ámbito de lo social que siguen convenios laborales con los que es muy difícil contactar con gente, por decirlo llanamente. Por tanto, hay una segunda dimensión que creo que hay que abordar, que es el corporativismo, Un corporativismo de defensa de las posiciones laborales que se entienden como más beneficiosas a un nivel personal, pero que a veces, y eso se debe medir exactamente qué vale, pero a veces eso se da de patadas con la necesidad de abordar un tipo de atención o un tipo de servicio público, etc. Estoy esquematizando, pero creo que nos entendemos. Y la otra, y con eso yo creo que te respondo con lo que sé, La otra, en nuestro campo, por decirlo así, es, primero, que políticamente hablando se dé la importancia necesaria a las políticas de cohesión social, que son para todo el mundo. Tenemos como una percepción que las políticas de cohesión social son para el 20% de la población que está en peores condiciones. No, son para todo el mundo. También para el 20%, el 15 o el 10% de personas que necesitan una atención continuada, pero son para todo el mundo. Por tanto, la política pública en general no puede ser que la primera división, como hasta ahora, sea todo lo que tenga que ver con, en el campo de las instituciones más en forma de Estado, desarrollo económico, etcétera, y en el ámbito local, fundamentalmente las urbanas, y lo otro, pues bueno, pues está bien. No, las políticas que trenzan lo social con lo urbano, las políticas que, aparte de proporcionar servicios de carácter universal como la sanidad, educación, servicios sociales, con su singularidad. Las políticas estas son muy importantes. Los servicios derivados de estas políticas son fundamentales en términos de cohesión social. Lo son también, lo deben ser las políticas de organización comunitaria, porque estamos hablando de la base fundamental, del cemento fundamental de la sostenibilidad de cualquier sociedad, que es su fortaleza interna en términos comunitarios, en términos de organización popular, cívica, civil, que es lo que
cualifica una democracia y es lo que permite que las instituciones democráticas tengan un correlato con una sociedad democrática, de cultura democrática, densamente vinculada, que es la esperanza que tenemos para poder superar aquellas condiciones que ahora introducía en relación a lo que yo vivo en mi país. Esta última cuestión, esta tercera, tiene que ver mucho más con elementos de cultura política, intangibles, de establecer prioridades y también nosotros hacer un esfuerzo. Los que nos dedicamos a esto debemos ser claros, debemos ser técnicamente solventes y no, como muchas veces pasa, o demasiadas, que nos asemejamos a charlatanes. En el sentido de, bueno, yo lo he visto muchas veces, ¿no? Pues yo tengo mi grupo con el que voy haciendo y tal. No, hay que hacerlo en grande, hay que hacerlo bien. Tenemos que medir el resultado de lo que planteamos, diseñamos, lo tenemos que hacer con otros en términos de gobernanza. Todo esto es verdad, pero tenemos que ser eficaces, tenemos que ponerlo en primera línea de las prioridades políticas y de gestión y debemos garantizar que lo que hacemos tiene resultados. No puede ser que en el campo social aquello que tú planteas como teoría del cambio no sucede y no pasa nada. Si aquí alguien realizara un puente, si cayera el puente, pues, hombre, como que no me diga, oiga, esto usted lo ha hecho mal, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que tener esta tensión un día u otro porque tenemos que hacerlo bien. Nos jugamos mucho, como he querido indicar durante toda la charla. Nos jugamos mucho, muchísimo.